¿Lo ven ahí, chicos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, eh, ¿perdón? ¿Se ve bien? sí, 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 ¿Sí? sí. Bueno, perfecto. Bueno, como venimos hablando, ¿sí? Les habíamos comentado que nosotros vamos a encarar la materia como para que ustedes puedan desarrollar a muy grosso modo, imagínense el tiempo y el estudio que lleva poder hacer un buen proceso de diseño, ¿sí? De un proyecto. Nosotros lo vamos a hacer en tiempo récord, ¿sí? Y vamos a aplicar esta metodología de diseño para que ustedes tengan herramientas para el día de mañana, bueno, poder encarar con responsabilidad, digamos, el diseño de alguna obra de arquitectura, ¿sí? Entonces, bueno, entendiendo cómo habíamos hablado de que una obra de arquitectura es una unidad compleja, ¿sí? Es una síntesis y aplicación de variables de distinta naturaleza. Habíamos hablado de que tenemos variables de tipo contextual, que es justamente lo que, bueno, lo que ustedes están abordando con el trabajo práctico número 1 de paramodelos, donde se hace un análisis del entorno y todos aquellos aspectos que tienen que ver con el contexto, ¿sí? Que influyen justamente en una obra de arquitectura. Tenemos variables de tipo climáticas también, ¿sí? Con lo que sería la ubicación geográfica donde se encuentra la obra de arquitectura, ¿sí? Cómo es el asoleamiento en ese lugar, cómo es la ventilación, ¿sí? Cómo incide el asoleamiento en ese objeto arquitectónico, ¿sí? Después tenemos variables de carácter funcional, que justamente dependiendo la tipología que estemos abordando, van a ser diferentes. Nosotros en este caso estamos abordando un jardín de infantes, entonces, bueno, como tal, va a tener características distintas, ¿sí? Y específicas a esta tipología, que van a ser diferentes, por supuesto, si abordamos otro tipo de tipología, como ser, no sé, un hospital, un hotel, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, la función y qué tipo de actividades se desarrollan, es que justamente vamos a estudiarlas y vamos a resolverlas teniendo en cuenta justamente lo que es la función. Después tenemos variables de tipo formal, que también tienen que ver justamente con la, con el con la tipología que estemos abordando, ¿sí? Con características de forma que hacen a las distintas tipologías y que tienen que ver también con el contexto donde se inserta, con la sociedad donde se inserta y con la tecnología que se utilice, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos definir al proyecto arquitectónico? ¿Qué es un proyecto arquitectónico? ¿Sí? Una definición sencilla y práctica, bueno, puede ser un conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos aplicativos utilizados para plasmar el diseño de una edificación, ¿sí? En un proyecto arquitectónico vemos y estudiamos lo que es la distribución de los usos y los espacios, el uso de los materiales y las tecnologías, y eso nos lleva a tener un conjunto de planos con detalles y perspectivas, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, bueno, sabemos que para realizar una obra de arquitectura, este esquemita ya se lo venimos mostrando, bueno, lleva todo un proceso previo, ¿sí? Un proceso previo que conocemos como proceso de diseño, que surge a partir de una necesidad para llegar al resultado final del edificio, ¿sí? Y ese resultado final y ese uso del edificio tiene su verificación en el uso y la conservación que se hace del mismo. ¿M? O sea, no es un proceso lineal, sino que es un proceso que vuelve, digamos, a retroalimentarse para viendo si se verifica en el uso esa necesidad por la que ha sido creado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite la metodología de diseño en este proceso de diseño? La recolección de datos, ¿sí? Principalmente,
para el conocimiento y la comprensión del problema a resolver. Por otro lado, una correcta toma de decisiones para que el objeto arquitectónico que estamos generando sea factible de ser implementado, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a pasar a lo que sería las etapas del proceso de diseño. Aguárdenme un cachito, que aquí tengo esto en otras diapos. Bueno, en el proceso de diseño les hemos comentado entonces que tiene distintas etapas. Nosotros como cátedra hemos tratado como de, digamos, acomodar los trabajos prácticos a cada etapa, ¿sí? Así a grandes rasgos. Y arrancamos con lo que sería primero la etapa de investigación, que es una etapa de investigación justamente y análisis inicial, donde se estudia la tipología que se tiene que abordar, ¿sí? Entonces se definen cuáles van a ser los alcances, las necesidades y los objetivos, y justamente se estudian tipologías similares, que es lo que ustedes están haciendo ahora con el estudio del paramodelo, ¿sí? Entonces primero se recolecta toda esta información para poder después seguir con lo que sería el desarrollo del programa arquitectónico, que eso lo vamos a ver ahora en el trabajo práctico número 2 específicamente, pero es lo que nos va a permitir desarrollar el programa arquitectónico teniendo en cuenta, con el estudio de tipologías similares, cuáles son las áreas que se necesitan, digamos, y en qué cantidad y con qué cualidades para poder llegar a definir superficies, ¿sí? Después pasamos a una etapa de esquema básico, que la podemos resumir como un proceso creativo, donde se traducen en dibujos, vamos a decir, la etapa anterior. O sea, la etapa anterior de investigación, que es en la que están trabajando ustedes ahora, es una etapa básicamente analítica, ¿sí? Analizamos lo que es contexto, ubicación, analizamos clima, analizamos visuales, analizamos el terreno donde se va a implantar la obra y sus relaciones con el entorno. Bueno, las visuales ya se las he dicho, las orientaciones también, y analizamos qué otras tipologías similares hay en cuanto a resoluciones también tecnológicas, dependiendo, por supuesto, del clima en donde se encuentra inserto la obra, ¿sí? Entonces, pasamos al esquema básico, donde toda esta etapa analítica tiene que empezar a tomar forma, ¿sí? Bueno, es un proceso creativo de bajar, digamos, toda esa información analítica que tengo a dibujos, o sea, es traducir ni más ni menos en papel lo que va a empezar después a tomar forma como lo que sería un partido arquitectónico, ¿sí? Entonces, en esta etapa de esquema básico, se empiezan a hacer hipótesis de diseño, se empieza a hacer la zonificación o el zoning funcional, ya vamos a ver qué es, ¿sí? Se exploran distintas alternativas y se desarrolla lo que sería el esquema o partido arquitectónico, que sería, vamos a decir, la punta del ovillo, ¿sí? Sobre la cual vamos a trabajar para después desarrollar lo que va a ser el anteproyecto, ¿sí? Entonces, en la etapa de anteproyecto, la etapa de anteproyecto muestra un diseño preliminar del edificio, ¿sí? O sea, es como una primera aproximación de lo que va a ser el edificio propiamente dicho, ¿sí? Y se compone de un conjunto de planos, plantas, cortes, perspectivas y maquetas, ¿sí? A través de esto, uno puede tener una primera aproximación real a cómo va a ser el edificio, ¿sí? Después del anteproyecto tenemos ya el proyecto arquitectónico, donde ya se desarrolla el concepto general del edificio, y en cuanto a lo que serían las piezas gráficas, bueno, se completa por supuesto toda la documentación y ya vamos a tener un conjunto de planos con más detalles, por supuesto,
modelos o modelados en 3D, empiezan a aparecer lo que son las memorias descriptivas, detallando absolutamente todo el proyecto. Pueden haber maquetas también, y en esta etapa también se desarrollan presupuestos de obra, ¿sí? O sea, cuánto va a costar ejecutar esta obra, ¿sí? Nosotros cuando abordamos al cliente, esta suele ser la etapa en la que, bueno, se solicita si este proyecto va a llegar a construirse, ¿sí? Se solicita una aprobación definitiva, vamos a decir, por parte del cliente, para poder hacer lo que sería el proyecto ejecutivo, que es el que tiene la documentación completa para poder construir el edificio, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer ya planos de estructuras, planos de instalaciones, planos de carpinterías, detalles constructivos, para finalmente, bueno, llegar a lo que es la construcción en sí, y por supuesto a través del uso, ¿sí?, de este edificio una vez construido, se verifica y se hace una evaluación de, bueno, si realmente cumple la función para la que ha sido diseñado, ¿no? Nosotros, vamos a decir, entre lo que es el trabajo práctico 1 y 2, vamos a estar en estas etapas. Ustedes ahora están en la etapa de investigación y en el trabajo práctico número 2 vamos a hacer todo lo que sería la etapa de esquema básico, este proceso creativo de bajar las ideas a papel para poder llegar a desarrollar una idea de partida. Bien, vamos a seguir aquí hablando de, este es el esquemita que les mostraba anteriormente, de las distintas etapas, ¿sí? La etapa 1, como hablábamos, es la etapa de investigación, que es la que nos va a permitir después poder hacer un programa arquitectónico, ¿sí? La etapa de investigación y análisis inicial, hemos dicho, donde se definen alcances, necesidades y objetivos, se estudian para modelos similares, ¿sí? Y se realiza el programa arquitectónico con después un diagrama de relaciones. Pero ¿qué es un programa arquitectónico? Para que ustedes lo empiecen a entender y empiecen a familiarizarse con este nombre, que lo van a utilizar bastante, ¿sí? Y que no se puede llegar a, es una parte fundamental porque es a partir de lo cual se parte para poder realizar o se inicia lo que sería el proceso de diseño, sí, de manera tangible, ¿sí? Es un estudio y un listado de necesidades espaciales donde se ve la vinculación y jerarquización de los espacios y los distintos elementos, y se hace una recopilación de todos los datos obtenidos donde se analizan los requerimientos particulares de cada espacio, ¿sí? En función de la tipología que ustedes van a desarrollar y de la investigación que han hecho, ustedes van a identificar cuáles son las necesidades que va a tener ese usuario para usar ese espacio. Y vamos a traducirlo, por ejemplo, a el encargo de una vivienda unifamiliar. Bueno, para una vivienda unifamiliar vamos a tener que estudiar cómo se conforma esa familia, ¿sí? Si es una familia de un matrimonio joven sin hijos, o si tienen hijos, ¿sí? Cómo son sus, cómo es su rutina diaria. Entonces, a partir de ahí uno puede definir, bueno, cuáles son los espacios que se necesitan y con qué dimensiones. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de recopilación de todos los datos, para analizar estos requerimientos particulares que tiene que tener cada espacio en función del usuario que va a ocupar esos espacios, ¿sí? Entonces, el programa arquitectónico puede ser cuantitativo o cualitativo. Esto es importante que lo puedan llegar a distinguir y que lo tengan bien. Disculpe, Arqui. Sí. Creo que no está compartiendo lo que está hablando. ¿No? Creo que está compartiendo lo de el PowerPoint anterior. Ah, perdón. Ahí les comparto. Aguarden un cachito. Ahí voy de nuevo. Aquí. ¿Y se ve?
Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, les hablaba del programa arquitectónico, ¿sí? Al programa arquitectónico lo podemos definir como cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver cantidades, como su nombre bien lo dice, cantidades, dimensiones, tomando en cuenta el mobiliario necesario para llevar a cabo las funciones de cada espacio, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a definir en el caso de que nosotros tengamos que desarrollar ahora la tipología de jardín de infantes, en el programa arquitectónico hacemos un listado de todos los locales que van a conformar ese jardín de infantes, ¿sí? Por áreas. Por eso es importante que ustedes puedan reconocer estas distintas áreas que les pedimos en los ejemplos que analicen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del área de gobernanza, ustedes van a identificar que tiene a lo mejor una secretaría, una sala de profesores, una sala, una oficina del director o la directora, la vicedirectora. Bueno, ¿qué dimensiones tienen esos espacios? ¿Sí? Entonces, se arma una planilla de Excel, un cuadrito, donde se van incorporando todos estos datos y se van enumerando cada uno de los locales con las dimensiones que va a tener cada local, ¿sí? Y aquí no solamente se ven justamente los requerimientos de las dimensiones de cada espacio en sí, sino que también se toma en cuenta el mobiliario necesario que va a llevar cada espacio. No es lo mismo que uno tenga que diseñar, por ejemplo, un dormitorio, ¿sí? Donde, bueno, ¿cuál es el equipamiento que está en un dormitorio? Las camas, ¿sí? Dependiendo si es el dormitorio matrimonial, vamos a decir, bueno, se utilizan camas de 2 plazas, que a su vez vienen de distintas medidas, ¿sí? O, por ejemplo, si es el dormitorio, a lo mejor, no sé, de uno de los hijos, tendrá una sola cama individual o 2 camas, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que en función también de las dimensiones del mobiliario o el equipamiento, el diseño del espacio en sí va a cambiar también, ¿sí? No es lo mismo, por supuesto, diseñar una habitación de una vivienda común que diseñar una habitación, por ejemplo, de un sanatorio o de un hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque las camas que llevan... No, lo daño al pedo, vieja. Silencien, por favor, en los micrófonos, chicos. Hay un micrófono que está abierto. Les decía, el mobiliario que va a necesitar o va a requerir un hospital no va a ser el mismo que el que va a requerir el dormitorio de una vivienda, y simplemente porque, bueno, obviamente una cama de hospital o sanatorio tiene otras dimensiones a una cama estándar común, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de lo que es cantidades, dimensiones, mobiliario, para tener en cuenta, para llevar a cabo las funciones de cada espacio. Esto es el programa arquitectónico cuantitativo, ¿sí? Vemos las superficies que va a tener cada local. Esto nos va a permitir que una vez que nosotros enumeremos cada uno de los locales que conforman o que deberían conformar el proyecto arquitectónico para dar resultado o para dar respuesta a esta necesidad que se plantea de función, de la función que se vaya a desarrollar, esto nos permite tener la cantidad de superficie cubierta, ¿sí?, que vamos a construir. Por eso es que se llama también programa arquitectónico cuantitativo. Armar el programa arquitectónico cuantitativo nos va a servir para tener, a ciencia cierta, la superficie cubierta a construir, ¿sí? Y después tenemos el programa cualitativo, donde, como su palabra también lo indica, vemos la calidad y características de los espacios, ¿sí? Y aquí empiezan a jugar factores por ahí que tienen que ver con las percepciones sensoriales y que tienen que ver con lo que sería la luz, el color, el uso de texturas, ¿sí? Cómo se utiliza la entrada de luz, o si van a ser espacios que van a tener únicamente luz artificial, o si voy a dar prioridad para que sean espacios que sean bien iluminados y se necesite pura y exclusivamente ingreso de luz natural. O sea, se ve la calidad y se define la calidad de los espacios, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí?
¿No? Bien. Ah, capaz que se me ha cortado. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, Arqui. Sí, aquí Bien. quedan 9 minutos. Perfecto. Tengo la pantalla completa en mi compu, por eso no veo si no los veo ustedes. Bien, aquí, fíjense, por ejemplo, este es un programa arquitectónico casero, vamos a decir, hecho a mano. Fíjense que simplemente se arma una planilla, en este caso, bueno, describe cuál va a ser el usuario de ese espacio, ¿sí? Cuál va a ser la actividad, cuál va a ser la necesidad, y define el espacio arquitectónico en sí. En este caso es una escuela, creo, de música. Bueno, a partir de la necesidad de recibir clases, la actividad de dar clases, perdón, y la necesidad de aprender, es que se configura una aula teórica que va a tener una cantidad de 5 alumnos, define ahí el mobiliario, cuál va a ser el mobiliario, bueno, butacas, pizarrón, proyector, y define un área total y hace un pequeño esquema o una previsualización de cómo sería ese espacio. Esos son pequeños croquis, chicos, ¿sí? Este, por ejemplo, fíjense, es un programa arquitectónico mucho más complejo, con muchas áreas. En este caso es un programa arquitectónico de un centro cultural. Fíjense que define distintas áreas: administrativa, zona de formación cultural, zona de difusión cultural, y cada área tiene a su vez definidos en la columna de ambientes los locales. Por ejemplo, dice, bueno, dirección del gerente, secretaria, zona de espera, con la superficie, ¿sí?, de cada espacio. Entonces vamos sacando superficies parciales y superficies totales en este caso. El programa arquitectónico es fundamental, chicos, ¿sí? Porque si nosotros lo traducimos a la realidad, imagínense que a la hora de construir todo se traduce en ni más ni menos que dinero. Entonces, si yo en el programa arquitectónico por ahí me omito poner a lo mejor una superficie de una cantidad de X de metros cuadrados, bueno, eso por supuesto me va a influir después negativamente, financieramente hablando, ¿sí?, a la hora de construir, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es entonces el proceso de diseño, seguimos con la etapa de zoning funcional o zonificación. ¿Y a qué llamamos zoning funcional? Aquí es donde nosotros empezamos a explorar hipótesis de diseño, y justamente les decía que es este proceso creativo para traducir en dibujos, ¿sí?, la etapa anterior. O sea, no es ni más ni menos que volcar esa planilla de programa arquitectónico que nosotros tenemos con los distintos locales que van a conformar mi proyecto y con esas superficies, es volcar esa información traducida, digamos, en formas, ¿sí?, en actividades y funciones interrelacionadas entre sí. Entonces, el zoning funcional es un esquema básico, ¿sí?, gráfico, donde vamos a representar todos y cada uno de los elementos que aparecen en el programa, ¿sí? Y los vamos a relacionar mediante líneas o flechas. Entonces, se localizan las distintas actividades a realizar con un criterio aproximado de superficie. En esta etapa no vamos a poner superficies, ¿sí? No vamos a decir, bueno, a ver, mi jardín de infantes va a tener en la salita de 3 que va a tener 4x4. No, simplemente le vamos a dar una forma de burbuja, ¿sí?, para representar esa superficie. Y se las va a organizar en un esquema que las represente e ilustre las distintas relaciones que existen entre las partes de acuerdo a la importancia, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? En esta etapa es donde ustedes, en función de cómo funciona, valga la redundancia, la tipología que ustedes están estudiando, ¿no?, van a empezar a relacionar estos distintos locales estableciendo jerarquías, ¿sí? Y, a ver, como por ejemplo, para que lo entiendan, bueno, si hacemos un recorrido, uno ingresa, ¿sí?, uno ingresa al jardín y lo primero que debería encontrarse sería con la parte de administración, ¿sí?, o un lugar donde me informen
donde yo pueda anotar o inscribir a los alumnos o donde me puedan informar en qué salita los tengo que dejar, ¿sí? Y seguramente luego deberían estar todo el área administrativa, de la sala de profesores, la sala del director, de la directora, de la vicedirectora, ¿sí? La secretaria. Y después de eso debería dirigirme a lo que serían las aulas propiamente dichas, las salitas propiamente dichas, que a lo mejor estas salas deberán tener relación con el patio de formación, ¿sí? O sea, se empiezan a explorar distintas relaciones entre los distintos espacios, ¿sí? Y se los empieza a relacionar con flechas, definiendo justamente la relación entre ellos, no solo física, sino también visual. Ya lo vamos a ver con más detalle. Aquí, por ejemplo, tienen un esquema, ¿sí? En este caso es una tipología comercial. Fíjense que la representación de los locales son a modo de burbujas y en esta etapa no hay ni formas ni dimensiones, ¿sí? Empezamos representando en un papel a través de formas los distintos locales que componen la tipología que voy a estudiar, ¿sí? Entonces, la zonificación funcional o el zoning funcional nos permite explorar distintas alternativas, valorando las posibilidades y distinguiendo los puntos positivos o los puntos de conflicto, ¿sí? La idea no es hacer un solo zoning funcional, sino como aquí exploramos, este ejercicio nos sirve para explorar distintas alternativas, vamos a decir, de zonificación. Lo ideal es que puedan hacerse varias opciones, ¿sí? Y a través de justamente valorar los puntos negativos o los puntos positivos empezando, ¿sí? De las distintas alternativas, se puede elegir uno, ¿sí? Y se pueda definir una idea sobre la que se va a trabajar finalmente, que es la que después va a evolucionar a ser la idea de partido del proyecto, ¿sí? Por lo general, nosotros lo que les proponemos en esta etapa es que cada integrante del equipo realice su zoning funcional individual y que después lo pongan lo compartan con los otros integrantes del equipo y que se autocorrijan entre ustedes y vean y valoren, digamos, qué puntos positivos encuentran en las distintas alternativas y puedan llegar a conformar una sola idea sobre la que se va a trabajar, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Sobre algún concepto? Bueno. No sé si sigo conectada. No, ninguna duda, Arqui. Bien, bien. Bueno, fíjense aquí hay ejemplos de otros zoning funcionales, ¿sí? O de diagramas de zonificación. En este caso, fíjense en el primer esquema, que tiene varias burbujitas, organizan, es una tipología también de educativa, ¿sí? Y los distintos talleres se organizan en función de un patio central, ¿sí? Fíjense cómo marca ahí, como con una burbuja alargada, lo que es la calle, y con flechitas. Sí, Gaby. Disculpa, para que no quedes hablando sola, ya va a terminar la llamada. Dale. Que hagamos otra. Mandas link como para darle un cierre que nos queda un cachito y ya termina.